Vamos a resolver el práctico número 7, medición de ángulos. Nos piden que pasemos de sistema sexagesimal a sistema radial. Vamos a hacer un recorte de pantalla de este cuadro para poder resolverlo. Acá tenemos que completar este cuadro donde tenemos que hacer un pasaje de sistema sexagesimal a radial y de radial a sexagesimal. Para ello nosotros tenemos que guiarnos de estos ejes que nos van a permitir razonar un poco y recordar que nosotros medíamos ángulos, eso en la secundaria hemos visto, en sentido antihorario. Y nosotros decíamos que este medía 0 grados, este mide 90 grados, este mide 180 grados, este mide 270 grados. Y cuando volvía al punto del cual partí, tenía un ángulo de 360 grados, es decir, una vuelta entera. Lo que acabamos de escribir es lo que sería el sistema sexagesimal. Ahora nosotros tenemos que escribir el sistema radial, el sistema equivalente. Para ello nos vamos a valer de una equivalencia que dice que pi es igual a 180 grados. No confundirnos con el pi decimal, que es 3,14 y sigue, un número periódico. Muy bien, 0 grados lo vamos a escribir como 0 pi. ¿Por qué? Porque 0 por 180 me va a dar 0 grados. Acá nosotros tenemos 90 grados. Va a ser lo mismo que escribir 180 dividido 2. Lo que estoy escribiendo con rojo sería el sistema radial, recordar. Y este sería pi, que es la equivalencia que hemos escrito recién. 270 sería igual a 3 medios pi. ¿Por qué? Porque 3 por 180 dividido 2 me va a dar 270 grados. Y 360 grados sería igual a 2 pi, radial. El sistema radial. Bueno, entonces nos podemos valer de esto para completar este cuadro. 90 grados en sistema sexagesimal es pi sobre 2. Pi en sistema radial es igual a 180 grados sexagesimal. Y 270 grados sexagesimal es igual a 3 medios pi radial. Y 2 pi radial sería igual a 360 grados. Bueno, continuamos con el punto número 2, donde tenemos que ordenar los siguientes ángulos y expresarlo en diferentes formas. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es tomar una captura de pantalla para que sea más cómodo. Entonces insertamos la captura de pantalla y solamente me interesan los ángulos. Y vamos a ver y analizar ángulo por ángulo. Primero que nada, tenemos que expresar cada ángulo en todos los sistemas que nos piden. Si por ejemplo 108.000 segundos lo vamos a expresar en sistema sexagesimal, ¿sí? Entonces nosotros nos podemos valer de la equivalencia que dice que un grado es igual a 3600 segundos, ¿sí? Por lo tanto, 108.000 segundos yo lo puedo pasar a grado como utilizando esta manera de conversión, esta forma de conversión. ¿En qué se basa? Nosotros en matemática sabemos que si tenemos 2/3, por ejemplo, por 1/2, lo que yo puedo hacer que es simplificar, es decir, simplifico
el que está abajo con el que está arriba. En este caso yo voy a poder simplificar estos segundos con estos segundos. Y yo sé que estos segundos, 3600, es igual a 1 grado, por la equivalencia que escribí acá. Entonces, ¿es válido hacer esto? Sí es válido. Lo que entonces yo hago es proceder y colocar en la calculadora esto que recién escribí. Es decir, 108.000 dividido 3.600, lo que me da 30. ¿Sí? Entonces, 108.000 segundos es igual a 30 grados. Ya lo tenemos en notación sexagesimal. Pero ¿qué pasa? En la consigna nos dice notación decimal, pero 30 es un número entero. Por lo tanto, no lo puedo expresar en notación decimal, lo dejo así. Tampoco lo puedo expresar en grado, minuto y segundo. Lo que sí podemos hacer, y ojalá sea lo que a los profes se refieren, es que esto también yo lo puedo escribir como 29 grados Entonces, sabemos que 1 grado es igual a 60 minutos. Entonces, ese grado que le saqué a los 30 se expresa como minuto. Pero me falta también los segundos. Por lo tanto, estos 60 yo le podría quitar un minuto, ¿sí? Y ese minuto iría acá como segundo. Sabemos que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces esto me quedaría como 59 minutos y acá me quedarían 60 segundos. En definitiva, ¿cómo me quedaría? Esos 30 grados yo lo podría expresar como 29 grados, 59 minutos, 60 segundos. ¿Ok? Luego, esto lo tenemos que expresar en grados en el sistema radial. Entonces, nosotros podemos valernos de la equivalencia que un pi, o pi es lo mismo, es igual a 180 grados. Por lo tanto, si yo tengo acá 30 grados, puedo utilizar la misma conversión. Es decir, abajo coloco una equivalencia en grados, por ejemplo 180. ¿Para qué? Para poder simplificar estos grados. ¿Sí? Y bueno, pero 180 grados es igual a un pi, que es lo que a mí me interesa, que me quede en pi radiano. Entonces voy a colocar 30 y acá, ojo, en la calculadora me conviene resolver esto nada más y dejar ese pi, ¿ok? Porque eso es exclusivo de la notación en radianes, ¿sí? Por lo tanto, coloco 30 sobre 180 y esto me da un sexto. Un sexto, ¿y quién me quedó? El pi. Entonces acá yo puedo escribir 1 sobre 6 pi. Entonces ya tengo en sistema sexagesimal, notación decimal dijimos que no podemos, pero sí podemos notación grado, minutos, acá va minuto, ¿no? Y segundo. Muy bien, procedemos con el otro ángulo. Tenemos 5 tercios pi. En este caso, sistema sexagesimal ya está en sistema sexagesimal, así que no hacemos nada, esto es un tilde. Lo que sí podemos es pasarlo a grado sexagesimal, porque este está en grado en sistema radial, es decir, coloco 5 tercios de pi y utilizo mi equivalencia. En este caso el pi debería ir abajo. ¿Para qué? Para poder simplificar este con este. Entonces un pi es igual a 180 grados y es a lo que yo quiero pasar, a grados sexagesimal. Por lo tanto coloco en la calculadora
5 por 180 sobre 3, lo que me da 300 grados. Entonces ya tengo que este me da 300 grados. Nuevamente, como es un número entero, no puedo pasarlo a notación decimal. Lo que sí puedo es expresarlo en pasarlo en grados, minutos y segundos. Mismo procedimiento, estos 300 grados yo lo puedo escribir como 299 grados, 59 minutos, 60 segundos. ¿Verdad? En notación decimal no puedo. ¿Por qué? Porque 300 es un número entero. ¿Ok? Solamente me quedo en grados, minutos y segundos. Y 300, que es un número entero. ¿Sí? Luego yo tengo 2,098 y no me dice nada acá si es grado o no. Bueno, si le escribe así es porque esto tiene que ser grado. ¿Sí? Por lo tanto, 2,098 grados, como escribir 2,098. Acá simplemente no pienso mucho, voy a la calculadora y escribo 2,098 y escribo grados y toco el signo igual. Me va a dar 2 grados, 5 minutos, 2 grados, 5 minutos, 53 segundos. Ahora me resta pasarlo al sistema radial. ¿Sí? Entonces, acá hay un caso donde sí aparece la notación decimal, aparece la notación en grado, minuto y segundo, y ahora nos resta encontrar la notación en sistema radial. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar este 2,098 grados para pasarlo al sistema sexagesimal. ¿Qué coloco abajo? Grados, es decir, 180 grados, que equivale a un pi. Hago esto, de vuelta repito, para poder simplificar grado con grado. Y esto me va a dar igual a 2,098 dividido 180, que me va a dar aproximadamente, recuerden, en la calculadora solamente voy a colocar 2,098 sobre 180. Y esto aproximadamente me da 0,012. Ojo, lo que coloqué en la calculadora es esto, al pi lo dejo. ¿Por qué? Porque el pi es exclusivo de la notación en sistema radial. Entonces acá me va a quedar 0,012 pi. Perfecto. Ahora hago los mismos cálculos para el resto y yo le escribo lo que me quedó a mí. A mí me queda que 1,0559 el sistema sexagesimal es en grados, minutos y segundos, ¿no? 3 minutos 21 segundos. De vuelta yo lo que hice fue colocar en la calculadora 1,0559 grados, es decir así, 1,0559 grados y toqué el signo igual y ya me da grados, minutos y segundos. Y luego lo pasé a grado al sistema radial y me da 0,006 pi. Luego 300 grados, 300,01 grados me da 300 grados, 0 minutos 36 segundos. Y en sistema radial me da 1, y acá es muy importante escribir esta cifra, 1,667 pi. ¿Por qué? Porque acá me da uno similar, que es de 5 tercios pi. Este 5 tercios pi
yo lo puedo expresar como aproximadamente 1,666 pi. ¿Por qué? Porque yo coloco en la calculadora 5 tercios, 5 dividido 3 me va a dar 1,666. ¿Sí? Eso es muy importante porque es para poder diferenciarlo del 300,0 grados y poder ordenarlo. ¿Sí? Muy bien, entonces les digo lo que a mí me quedó ordenado. En el punto A, cuando es notación decimal y que es de menor a mayor, el que primero queda es 1,0559, luego sigue 2,098, luego sigue 30, que es el primer ángulo que habíamos visto, de 108.000 segundos. Ya nos hemos dado cuenta, no es lo mismo escribir 30 que 30 grados, ¿sí? Menos 300, que es el que nos da 5 tercios pi, uno de los ángulos que nos dio los profes, menos 300, menor, quiero decir, 300,01. Ahora, de menor a mayor, pero para notación en grado, minuto y segundo. Dos puntos, me va a quedar primero 1 grado, 3 minutos, 21 segundos. Este es menor a 2 grados, 5 minutos, 53 segundos. Menor a 29 grados, 59 minutos, 60 segundos. Y este va a ser menor a 299 grados, 59 minutos, 60 segundos. Y finalmente esto va a ser menor a 300 grados. Sí, a ver, a 300 grados, 0 minutos, 36 segundos, que era el último ángulo que habíamos visto. Bueno, entonces borramos esto y colocamos rápidamente el del punto B. El del punto B nos queda de mayor a menor, en este caso en sistema radial. El primero es 1,667 pi, el que sigue, este es mayor a 1,666 pi, que es el ángulo 5 tercios pi, el ángulo original que nos dan. Esto es mayor a 0,167 pi, y este es mayor a 0,012 pi, y este es mayor a 0,06 pi, que es el ángulo de 1,0559, ¿sí? Entonces, este es el ángulo que originalmente era 300,01 grados. Este es el ángulo que originalmente era 5 tercios pi. Este es el ángulo que originalmente era 108.000 segundos. Y este es el ángulo que originalmente era 2,098, y finalmente este es el de 1,056.
5, 9. Bueno, continuamos con el punto 3. En este diagrama vamos a deducir rápidamente cuáles son los ángulos. Por lo tanto, nos vamos a servir de una captura de pantalla y vamos a indicar cuánto vale cada uno de estos ángulos, dejando para ustedes cómo es pasar de radial al sistema radial o al sistema sexagesimal, notación decimal, notación en grado, minuto y segundo, bueno, según les pidan, ¿sí? Si se fijan, 30 grados, el ángulo de 30 grados que está acá y el ángulo 1 son opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces ya sabemos cuánto vale el ángulo 1, ¿sí? El ángulo 1 y 2, si se fijan, suman 180. Por lo tanto, si yo sé que 1 es un ángulo de 30, yo lo que hago es despejar y obtengo que 2 es igual a 150 grados. Luego, yo para hallar el ángulo 3, lo que yo puedo hacer es considerar este triángulo que está acá, este. Entonces yo considero ese triángulo, yo sé que 1 más 3 y más 90, es decir, el ángulo 1 más el ángulo 3 más 90, los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, yo ya sé que 1 vale 30. Por lo tanto, puedo despejar el ángulo 3. Es decir, sería 180 menos 90 menos 30 me va a dar 60 grados. Por lo tanto, este ángulo es de 60 grados. Es decir, el ángulo 3 es de 60 grados. El ángulo 2 era de 150 grados. El ángulo 1 era de 30 grados. Continuemos. Vamos a borrar esto. Tengo entonces el ángulo 4, el ángulo 3 y 4 van a sumar 90 grados. Por lo tanto, si el ángulo 3, es decir, 4 más 3, es igual a 90 grados. Por lo tanto, yo sé que el ángulo 3 vale 60 grados. Lo que puedo hacer, este vale 60, lo que puedo hacer es despejar 4. Entonces me va a quedar 90 menos 60, me va a quedar un ángulo de 30 grados. Es decir, que el ángulo 4 vale 30 grados. Borro esto, mamarracho que escribí acá. Y procedo a hallar los ángulos del otro lado, de este lado, ¿sí? Acá, bueno, uno diría, bueno, parece que es imposible, pero no es imposible porque pues yo puedo considerar este gran triángulo, así que lo dibujé acá. Entonces, yo lo que puedo hacer es que el ángulo 1, ¿sí? Es decir, este ángulo de 90 y el ángulo 6 suman 180. Entonces, yo sé que el ángulo 1 vale 30, por lo tanto puedo despejar el ángulo 6, es decir, me quedaría 180 menos 90, porque 90 pasa restando, y el ángulo 1 vale 30, por lo tanto también pasa restando, me va a quedar que 6 vale 60 grados. Por lo tanto, el ángulo 6 vale 60 grados. Luego yo tengo el ángulo 5. Yo sé que acá esta figura es un trapecio. Yo lo que puedo hacer es, este es un ángulo de 90, este es un ángulo de 90, por lo tanto yo puedo decir que 6 más 5 más 90 más 90 grados, no estoy colocando los grados, ¿no?
es igual, la suma de ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360. Por lo tanto, yo sé que el ángulo 6 vale 60 grados. Por lo tanto, puedo despejar el ángulo 5. Y me va a quedar 360 menos 90 menos 90 menos 60. Me da dando un ángulo de 120 grados. Entonces el ángulo 5 es igual a 120. Luego borro esto para no generar confusión. Luego yo sé de que me faltaría el ángulo 7 nada más, ¿sí? Bueno, yo sé de que todo esto forma un triángulo, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo decir que el ángulo 7 y el ángulo 6 y el ángulo 90 son ángulos interiores de un triángulo. Entonces yo coloco 7, ángulo 7 más el ángulo 6 más 90 grados es igual a 180. Entonces el ángulo 6 vale 60. Puedo despejar el ángulo 7. Entonces yo ¿qué hago? Escribo 180 menos 90 menos 60 me va a dar 30 grados. Entonces tengo que 7 es igual a 30 grados. ¿Ok? Bueno, en el punto número 4 nos dan un pequeño problemita. Vamos a hacer una captura de pantalla. Acá le preparé un diagrama para ayudarnos a resolver este. Vamos. A ver si podemos achicar esto. Dice expresar en un sistema sexagesimal y radial el ángulo que genera el minutero de un reloj. Bueno, acá tengo un minutero. Nosotros, para un poco ayudarnos a entender que vamos a escribirlo así al minutero, lo vamos a voltear y lo vamos a girar. ¿Para qué? Para que nos quede como nosotros medimos los ángulos y podernos ayudar a entender, ¿sí? Recuerden que acá es 0 grados y acá va a ser 90 grados. Así nosotros medimos ángulos. Entonces vamos a utilizar este minutero para ver. Acá yo tengo 15 minutos. Donde es 15 minutos, acá es 90 grados. 15 minutos del minutero es 90 grados. Por lo tanto ya tengo mi equivalencia. Es decir, si avanza un minuto, yo lo que puedo decir que 15 minutos es 90 grados y un minuto es X. Estoy utilizando regla 3, no estoy utilizando esa conversión que hice como de tipo fracción, pero quiero demostrarle que es lo mismo. Entonces 1 por 90 dividido 15 me está dando 6 grados. Quiere decir que cuando el minutero avanza un minuto, es decir acá, son 6 grados, ¿sí? Ahora, si yo utilizaba la otra conversión, es decir, un minuto, lo multiplico por algo que sea igual acá debajo. En este caso, mi equivalencia que hallé recién es 15 minutos es igual a 90 grados. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer acá es simplificar minuto con minuto, me va a quedar de vuelta 6 grados. Es lo mismo, ¿sí? Esta es una forma más rápida de hacer conversiones, ¿ok? Luego me pide que lo exprese en sistema radial, es decir, 6 grados, y de vuelta me ayudo de mi equivalencia que pi radian, un pi radian o pi radian es lo mismo, es igual a 180 grados. Por lo tanto, multiplico, abajo va 180 grados y arriba va a ir pi radian. Entonces tengo, recuerden, en la calculadora solamente debo colocar esta parte,
¿sí? No coloco el pi. El pi es algo exclusivo de la notación en sistema radial. Entonces escribo 6 arriba, 180 abajo. Me va a dar 1 sobre 30. Pi radiano. ¿Ok? Lo mismo hago para 15 y para 30. Bueno, ahora procedo a hacer el punto 5. Inserto el recorte de pantalla. Y se utiliza el mismo razonamiento que el punto anterior. Es decir, utilizamos el mismo razonamiento porque nosotros podemos interpretarlo de la siguiente manera, que 0 grados, como estamos acostumbrados a medir ángulos, 90 grados, acá es 180 grados, acá es 270 grados, y finalmente cuando doy la vuelta entera es 360 grados. Entonces, si nosotros lo expresamos como el tiempo que tarda el Sol, en la Tierra en dar un giro completo en torno a su eje, en horas sería, para 0 grados sería 0 horas, ¿o no? Para 90 grados, ¿cuánto sería? 12 horas. Para 180, acá sería 6 horas. Para 180 sería 12 horas. 6 horas más 12 me va a dar 18 horas y finalmente 8 más 6 me va a dar 24 horas para 360 grados. Entonces ya tengo diferentes equivalencias. Por ejemplo, podría tomar esta, que 6 horas es igual a 90 grados. 6 horas en el tiempo del Sol en girar en torno a su propio eje va a ser igual a 90 grados sexagesimal. Entonces acá te dice 5 segundos, te dice, bueno, acá habría que hacer una conversión adicional, que una hora es igual a 3600 segundos. ¿Sí? Entonces yo podría colocar 6 horas, lo tengo que pasar a grado sexagesimal, o bien al sistema radial, que es más, así lo hacemos más rápido, que si recuerdan era pi sobre 2. Entonces yo tengo que 6 horas, disculpen, lo que me pide es segundos, ¿verdad? Entonces yo tengo 5 segundos por, esto lo tengo que pasar a horas, es decir, que abajo colocaría 3600 segundos, estoy utilizando esta equivalencia, y arriba iría la hora. Pero a su vez tengo que utilizar la equivalencia hora del Sol, grados, sexagesimal o sistema radial. ¿Sí? Quiere decir que 6 horas es igual a 90 grados y es igual a pi sobre 2. Por lo tanto, esta conversión lo único que hizo acá fue pasármelo a hora. Los 5 segundos es pasarlo a hora. Entonces escribo 5 sobre 3600. 5 sobre 3600 me va a dar 1,4 por 10 a la 3. 1,4 por 10 a la menos 3 horas. ¿Sí? Entonces ya puedo utilizar esta equivalencia. Es decir, colocaría entonces 1,4 por 10 a la menos 3 horas, por abajo iría 6 horas, es igual a pi sobre 2. A pi sobre 2, lo estoy pasando directamente a radian. Entonces simplifico las horas y me va a quedar en radian. Entonces voy a la calculadora, coloco ans por pi. Disculpen, acá recordemos que es mejor no colocarle el pi, ¿verdad? El ans es para que me quede el resultado anterior.
y me va a dar 1,16 por 10 a la 4. 1,16 por 10 a la menos 4 pi. Este sería expresado en sistema radial, esos 5 segundos. Mismo procedimiento para minuto y mismo procedimiento para hora. Lo que tengo que tener recaudo acá, voy a borrar esto, es que tengo que utilizar otra equivalencia más. Porque yo tengo minutos y mi equivalencia es que tengo en la vuelta al Sol de la Tierra en torno a su propio eje en horas, es decir, 17 minutos. Lo que debo hacer es pasarlo a horas primero, antes que nada. Entonces 60 minutos es igual a una hora. Entonces simplifico y me va a quedar 17 dividido 60. 17 dividido 60 me va a dar 0,12 horas. Ahora 0,12 horas, utilizando cualquiera de mi equivalencia, esta o esta que estamos utilizando, mejor utilicemos esta. Vamos a decir 6 horas igual a pi sobre 2 radian. Recordemos que el pi no lo debemos colocar en la calculadora porque es notación exclusiva del sistema radial, es decir, debo colocar en la calculadora 0,12 por 1 sobre 2 sobre 6, y esto me va a dar 1 sobre 100 o 0,01 pi, y ya lo tengo expresado en sistema radial. Lo mismo para 3 horas. Bueno, en el punto número 6 lo que debemos hacer es aplicar la definición de arco de una circunferencia. Bueno, vamos a tomar la captura de pantalla correspondiente. Dice determinar la longitud del arco de circunferencia con radio de 3 centímetros, sabiendo que está suspendido por un ángulo de 2,5 radianes. Hay que utilizar la definición de arco de circunferencia es igual al radio por el ángulo que forma. Es decir, tengo una circunferencia donde yo trazo dos rectas, es decir, por ejemplo, que pasan por el centro, ¿no? Y yo sé de que acá hay un ángulo y acá está el arco. Este es el radio, ¿sí? Esta S, no, yo acá utilicé L, ¿no? Entonces esta L es el arco, este es el ángulo y este es el radio, que supuestamente sale del centro de la circunferencia. Este ángulo siempre tiene que estar en sistema radial, siempre. Entonces yo tengo acá un ángulo de 2,5 radianes. Yo tengo que el radio es de 3 centímetros. Lo único que me resta es reemplazar y encontrar. Yo tengo acá 3 centímetros por 2,5 radianes. La ventaja que tengo de esto es que esto yo lo puedo tomar como que si fuese adimensional. Es decir, me va a quedar solamente en centímetros. 3 por 2,5 me va a dar 7,5 centímetros el arco. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de arco,
estamos hablando de una unidad de longitud, es decir, que se debe medir en metros, centímetros, milímetros, etc. Mismo procedimiento para el resto. Acá, por ejemplo, yo tengo pi sobre 6. En este yo lo podría expresar como pi radian sobre 6, ¿sí? Hay que tener recaudo en esto. Yo generalmente lo estuvimos dejando así, pero esto yo lo coloco en la calculadora. Puedo colocar pi sobre 6 y me va a dar 0, redondeando, ¿no? 0,52 radian. Es decir, lo que hace la calculadora es reemplazar ese pi por el 3,14 y siguen todas las cifras. Es decir, yo coloco pi sobre 6 y me va a dar 0,52 radianes, ¿sí? Eso lo puedo expresar de ambas maneras, ¿ok? Entonces hago de vuelta, reemplazo acá el ángulo, el radio nunca cambia 3 centímetros y obtengo el arco, ¿sí? Lo mismo para este y lo mismo para este. Bueno, punto número 7 me pide calcular la distancia recorrida por el extremo del mismo desde la hora 12:10 hasta la hora 12:30 para un minutero que mide 7 centímetros. Bueno, entonces hacemos un recorte de pantalla. Dibujar. Bueno, colocamos un poco mejor esto. Bueno, nosotros lo que podemos hacer acá es insertar una imagen de un minutero para guiarnos. Entonces, nosotros teníamos de que dice el minutero mide 7, quiere decir que esto mide 7 centímetros, es decir, el radio de la circunferencia, ¿sí? Es lo que mide 7 centímetros. Entonces, calcular la distancia recorrida por el extremo desde la hora 12:10, es decir, desde acá hasta la hora 12:30, hasta acá, ¿sí? Entonces nosotros coloquémosle grados en vez de minutos a este minutero. Entonces yo estoy partiendo de acá, este sería 0 grados, desde acá comienzo a medir, hasta acá sería 90 grados y hasta acá sería 180 grados, ¿sí? Es decir, tengo que calcular los minutos para hacer esto desde las 2:10 hasta las 2:30. Es decir, entre 10 y 30 han pasado ¿cuántos minutos? 20 minutos. Por lo tanto, esos 20 minutos yo los tengo que pasar a grados, ¿sí? Nosotros recordemos que también teníamos la notación en sistema radial, ¿sí? Este era 0 pi, este era pi medios, 90 grados, y 180 era pi. Así que yo tengo 20 minutos, puedo utilizar cualquiera de esta equivalencia. Utilicemos esta que es más cómoda, ¿sí? Entonces yo tengo que 30 minutos es igual a 180 grados y es igual a pi radian. Entonces 20 minutos, abajo coloco 30 minutos y su equivalencia en la notación del sistema radial sería pi radian, ¿sí? Acá coloco el rad para guiarnos, hace rato no lo estuvimos poniendo. Entonces simplifico minuto con minuto y ya puedo obtener el valor en radian. Entonces esto me va a dar 20 por pi sobre 30 y me va a dar 2,09. Entonces 2,09 radian. Ahí está el ángulo en radian, es decir, desde el minutero que va hasta acá hasta que llega acá. Este es un ángulo de 2,09 radian. Entonces utilizo la fórmula de arco, es decir, radio
por el ángulo. Entonces yo sé que el radio es de 7 centímetros y el ángulo es de 2,09 radianes. Entonces el arco va a ser igual a por 7. Me va a dar 14,66 centímetros. Recordemos que este se toma como si fuese adimensional, por eso no se coloca radianes, se coloca solamente centímetros. Luego en el punto B me dice a mí que calcule el tiempo que deberá pasar para que el minutero recorra 30 centímetros, ¿sí? En este caso nos está dando de dato el arco, tenemos de dato el radio, por lo tanto lo que nos resta calcular es el ángulo, ¿sí? El ángulo es importante, ¿por qué? Porque está relacionado con el tiempo que marca el minutero. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que 30 minutos del minutero es igual a 180 grados sexagesimal y a pi radianes. Entonces tengo L, tengo R y tengo el ángulo que hago. L, ya sabemos, el arco es 30 centímetros, me está dando de dato. El radio es de 7 centímetros y el ángulo es lo que vamos a averiguar. El ángulo entonces va a ser 30 sobre 7. ¿Por qué? Porque los centímetros se van a simplificar. Entonces esto me va a quedar 30 sobre 7. Nos queda 4,3 radianes. Recordemos que el ángulo para la fórmula de arco de circunferencia siempre está en radianes. ¿Ok? Pero esto no nos sirve, ¿por qué? Porque necesitamos saber el tiempo y nosotros sabemos que pi radianes es igual a 30 minutos, es decir, entonces tenemos 4,3 radianes por pi radianes y acá arriba va a ir la equivalencia, que es 30 minutos del minutero, no confundirnos con los minutos del sistema sexagesimal. Entonces simplifico y me va a dar, coloco 4,3 por 30 sobre pi. Me va a dar 41,06 minutos. ¿Ok? Bueno, en el punto número 8 hay que utilizar de vuelta la formulita de arco, ¿verdad? Vamos a hacer el recorte de pantalla. Vamos a acomodar. Dice: la rueda de una bicicleta tiene un radio de 20 centímetros. Si un punto sobre una de ellas toca 50 veces el suelo durante un avance en línea recta, ¿qué distancia recorrió ese punto de la rueda? Bueno, esto es relativamente fácil. Yo tengo la rueda, a ver, dibujemos bien. Si nosotros imaginamos que este punto de la rueda toca 50 veces el suelo durante un avance de una línea, nosotros tenemos que imaginar que cuando esta rueda va avanzando y toca el suelo, es decir, este punto que estaba acá ahora está acá tocando el suelo, ¿sí? Bueno, toca el suelo esa primera vez y comienza, da una vuelta avanzando obviamente, y ese vuelve a tocar el suelo, ¿sí? Entonces yo puedo asegurar de que lo que hizo fue dar una vuelta entera, es decir, girar 360 grados. Pero ahí hay que tener cuidado porque dice 50 veces. Apenas la rueda toca la primera vez, yo no sé, yo podría tomar que ese es el punto cero, ¿sí?
Si yo no sé cuál es el ángulo, por lo tanto yo podría multiplicar que 49, es decir, el primer punto no contamos porque sería el punto el cual yo comienzo a contar el número de vueltas, sería en realidad 49 por ¿cuánto? 360 grados. Es decir, acá yo lo estaba tomando como que el primer punto no estaría contando, pero lo vamos a tener que contar porque vamos a decir de que cada vez que la rueda gira y toca el suelo está dando un giro completo. Por lo tanto acá cambiamos y vamos a colocar 50. Lo único confuso en este problema es que no sabemos en qué posición de la rueda está ese punto que luego va a tocar el suelo cada vez que gira. Esa es la confusión. Entonces nosotros sabemos que da 50 vueltas y cada vuelta es 360 grados. Por lo tanto, 50 por 360 me va a dar 18.000 grados, ¿sí? Entonces yo tengo 18.000 grados y utilizando mi equivalencia que un pi radian es igual a 180 grados, yo voy a tener que 180 grados va a ser igual a pi radian. Entonces simplifico los grados y coloco en la calculadora. Disculpen, acá es 18.000, ¿sí? Entonces coloco en la calculadora 18.000 por pi sobre 180. Esto me va a dar 100 pi radian. Entonces utilizo 100 pi radian. Entonces utilizo mi fórmula de arco de una circunferencia para calcular. Entonces tengo L igual a R por el ángulo. Sé que el radio es de 20 centímetros. Sé que el ángulo es de 100 pi radian. Recuerden de que puedo dejarlo como pi o puedo escribir en decimal cuánto vale pi. Entonces tengo 20 por 100 por pi me va a dar 6.283,18. 6.283,18 centímetros. Esa sería la respuesta. Bueno, para resolver el punto 9 y 10, simplemente primero vamos a insertar el recorte de pantalla. Una rápida forma de darme cuenta si dos ángulos son congruentes, es decir, si miden lo mismo, es que me tienen que dar las mismas razones trigonométricas. Es decir, si yo por ejemplo primero comparo estos dos, es decir, coseno de menos 60 y el ángulo de menos 60 y el ángulo de 660. Es decir, si yo hago coseno de menos 60 grados, ¿cuánto me tiene que dar? Ahora lo vamos a averiguar con la calculadora. Y coseno de 660 grados, y ahora lo averiguo con la calculadora. Entonces si yo voy y coloco coseno de menos 60 grados, me va a dar un medio. Si yo hago coseno de 660 grados, me va a dar un medio. Entonces yo puedo decir que estos dos ángulos son congruentes, es decir, nosotros decimos que son ángulos congruentes cuando miden lo mismo, ¿sí? Bien.
Otra forma es utilizar una fórmula que voy a llamar alfa, que va a ser el ángulo base, y yo tengo 180 grados. Veo que está horrible mi 8. Vamos a tratar de mejorar ese 8. Bueno, mejoro un poco. Por n, que va a ser un número entero, es igual al ángulo congruente a alfa, ¿sí? Entonces, si yo utilizo esta fórmula y reemplazo acá menos 60 grados más 180, yo no sé cuánto vale n. Lo único que sé es que no me tiene que dar un número decimal, tiene que ser un número entero. Igual a beta. Beta en este caso es 660 grados. Entonces, si yo despejo n, me va a quedar, fijémonos, ¿no? Me queda 660 grados más 60 grados dividido 180 grados. Esto obtengo de despejar n, me va a dar 4. Es decir, me está dando un número entero, por lo tanto puedo afirmar que son ángulos congruentes. ¿Por qué? Pues diría que son ángulos equivalentes, ¿verdad? Lo mismo hago con el resto de los ejercicios. Por ejemplo, este me va a dar un número entero, este no me va a dar un número entero. Pero yo reemplazo 70 grados más 180 grados por n igual a 800 grados. Si yo despejo n, me va a dar 800 menos 70 sobre 180, y no me está dando un número entero, me está dando un número decimal. Por lo tanto, yo puedo afirmar que estos no son ángulos congruentes. ¿Ok? Bien. Bueno, lo mismo para el resto. Luego, para el punto 10 tenemos que utilizar lo mismo. ¿Por qué? Porque me dice escribir la expresión general de todos los pares de ángulos congruentes con, me da esto, un medio de pi, por ejemplo. Si eso lo pasamos a grados sexagesimal, nosotros sabemos que pi es 180 grados. Por lo tanto, un medio de pi va a ser igual a 180 grados dividido 2, que era igual a 90 grados. Por lo tanto, yo reemplazo acá los 90 grados más 180 grados por n es igual, y acá estos serían los ángulos congruentes, ¿sí? Es decir, de que esta sería mi fórmula que me pide, ¿sí? Donde n va a ser el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y así, hasta infinito. Siempre y cuando el requisito es que ese n sea un número entero, ¿ok? Entonces, de esta manera yo defino los pares de ángulos. Por ejemplo, para n igual a 1, si yo reemplazo acá el 1, me quedaría 90 más 180 por 1. 90 más 180 por 1 me va a dar 270 grados. Por lo tanto, el ángulo de 270 grados es un ángulo congruente a 90. Si yo en vez de 1, acá donde está n, coloco el 2, voy a obtener otro ángulo. En vez del n coloco el 3, otro ángulo. Todos van a ser ángulos congruentes. Entonces esta sería la fórmula para hallar ángulos congruentes. Si acá dice 60, 60 iría acá donde está alfa. Si dice menos 18, iría acá donde está alfa. Si dice menos 2 tercios de pi, estaría acá donde está alfa. Eso sería todo.